Buenos días, hoy es martes, esto es Lifters. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema en concreto acerca del entrenamiento que ya os comenté ayer. Es el tema de la cadencia, de los ejercicios, de cómo les hacemos, de cuánto tiempo tardamos en mover una carga en la fase excéntrica y en la fase concéntrica, que muchas veces le damos demasiada importancia a esto y ya os digo yo que no la tiene. O sea, ¿es importante? Sí que es importante, pero tanto como otros factores, no. Por lo tanto, deberíamos de tenerlo en cuenta, pero cuando ya cumpliéramos con una serie de requisitos. Por ejemplo, si no tenemos un buen planteamiento del entrenamiento, si realmente no controlamos muy bien la frecuencia, el volumen, la selección de ejercicios, hombre, no tiene mucho sentido que nos pongamos a pensar en cuánto tiempo tengo que dejar caer la carga, mover la carga, si tiene que ser más despacio, si tiene que ser más deprisa, bueno, todo este tipo de cosas que al final está muy bien, pero claro, ya van más en función de cuando queremos hilar más fino y todo ese tipo de cosas. Entonces, imaginémonos, para empezar un poco, queremos hacer un press de banca. Todos hemos escuchado que tenemos que dejar caer la barra más lentamente, o sea, no podemos dejar caer la barra rápidamente sobre el pecho y luego intentar moverla. Eso está muy bien y eso es cierto. Lo que pasa es que normalmente se suele llevar al extremo y solemos ver como muchas personas recomiendan el hecho de que tenemos que hacer una fase excéntrica en unos 3 segundos más o menos. A ver, claro, si movemos 50 kilos en press de banca, va a ser muy fácil hacer una fase excéntrica de 3 segundos. Si movemos 120 kilos, 130, 150 kilos, va a ser mucho más complicado. Efectivamente, no vamos a ser capaces de hacer una fase excéntrica con tanto tiempo. Por lo tanto, mi recomendación siempre en este sentido es bajar la carga lentamente. En ese sentido, tendríamos ejercicios que quizás pueden ser más propensos a eso. O sea, imaginémonos un curl de bíceps. Pues hombre, la fase excéntrica, si tiene que ser en 3 segundos, es más fácil hacerla que no en igual un jalón bien pesado o en un remo con barra también bien pesado, en una sentadilla. Todo eso son ejercicios que son bastante complejos y realmente si intentamos hacerlo en estos, pues vamos a estar perdiendo mucha eficacia del entrenamiento, porque si de la otra manera movíamos, imaginémonos, 130 kilos para un ejercicio, de esta manera vamos a ver que tenemos que recortar a unos 90 kilos, 80 kilos, porque si no, no vamos a ser capaces. Con lo cual, la solución sencilla a esto, ¿cuál sería? Bueno, pues hacer una fase excéntrica que sea controlada, pero la cual tampoco tenemos que medir, o sea, no tenemos que estar ahí con el cronómetro y decir, venga, tiene que ser 3 segundos, 2 segundos, 4 segundos, por no decir esas fases excéntricas de 10 segundos, 15 segundos, que no tienen ningún sentido. Claro, esto se suele ver normalmente a personas que quizás llevan ya muchísimos años entrenando, con mucha experiencia, son culturistas, y a ver, todo al final da resultados. Que sea mejor o peor que otra forma, pues hasta ese punto quizás no tenemos los estudios que nos digan que una cosa es mejor que la otra. Vale, hasta ahí todo correcto. Pero realmente tenemos la evidencia suficiente como para decir que una cadencia controlada es en el 90% de los casos lo mejor. Por lo tanto, en la fase excéntrica yo recomendaría siempre eso, o sea, no cronometréis. Controlar la carga en todo momento, no la dejéis caer, por supuesto que no, pero no digáis 3 segundos, 4 segundos. De hecho, muchas veces algún entrenador personal lo que hace en el programa de entrenamiento es detallar eso. O sea, por ejemplo, en cada ejercicio dice, esto tienes que hacerlo con una cadencia 4-0-2-0. O sea, 4 segundos de bajada, no descansamos nada abajo, 2 segundos de subida y seguidamente arriba tampoco descansamos y volvemos a hacer la fase excéntrica. O por ejemplo, también se suele ver eso de una cadencia de 2-1-2-0, que sería, por ejemplo, 2 segundos de bajada, descansamos un minuto abajo, como si hiciéramos pausa, luego 2 segundos de subida y arriba no descansamos, volvemos a hacer la fase excéntrica. Claro, en ese sentido es complicar demasiado las cosas. Muchas personas que llevan 15 años, 20 años o 30 años entrenando, pues vale, le quieren dar un toque diferente al entrenamiento y si les gusta entrenar de esa manera, pues está también bien. De hecho, en algunos ejercicios analíticos podemos hacer una serie de técnicas entre las cuales se encuentra esta y está muy bien también para darle variedad, para que sea un poco más ameno, más entretenido, bueno, para hacerlo diferente. Pero como norma general, cuando queremos progresar, cuando realmente queremos hacer las cosas de la forma más eficiente posible, no queremos perder el tiempo en pijadas de este tipo que al final pueden dar resultados, pero realmente un 1%, un 5%, más no. Entonces, en ese sentido, ¿qué es la mejor opción? Bueno, pues vuelvo a repetir, simplemente hacer una fase excéntrica y una fase concéntrica controladas. Y ahora bien, tenemos ejercicios como por ejemplo pueden ser unas aperturas con mancuernas, como pueden ser en poleas, como pueden ser para bíceps, para tríceps, para gemelo, en los cuales ahí podemos controlar un poco más ese tipo de tiempos. O sea, al final tampoco digo que no haya que hacerlo nunca. Por ejemplo, ahora me viene a la mente el peso muerto, que es un ejercicio en el cual muchas veces dejamos caer la carga al suelo directamente. Estamos perdiendo muchísimo potencial, ¿vale? Que si tú eres powerlifter y puntualmente haces eso así, pues vale, realmente la fase excéntrica te da un poco igual. A mi modo de ver no, pero quizás
en el sentido más competitivo, en el sentido en el cual si nos centráramos puramente en la fase concéntrica, en la fase de levantar el peso, pues sí, te podría dar igual. Pero realmente, cuando queremos ganar masa muscular, no debería de darnos igual, porque estamos perdiendo mucho potencial. Imaginémonos que tardamos 2 segundos en levantar la carga hasta arriba, y luego la fase excéntrica dejamos simplemente caer la barra y ya está, y volvemos a hacer el movimiento. La fase concéntrica muy bien, y la fase excéntrica nada, como si no existiera, la dejamos caer la barra y fuera. Para mí esto es perder un poco de eficacia. También se suele ver en otros ejercicios, como por ejemplo el press de banca, en el cual, si os fijáis, es muy habitual el que la gente ponga un peso mayor de con el que puede, y luego la fase excéntrica sí, la controla más o menos, pero la concéntrica, como no puede con ese peso, le ayudan. Le ayudan sujetando la barra y le están quitando kilos. Es hacer el ejercicio un poco a medias, porque sí, en las últimas repeticiones y de forma muy muy puntual nos pueden ayudar. Pero claro, si cada vez que vamos a hacer el ejercicio estamos haciendo la fase excéntrica y en la fase concéntrica nos están levantando la carga, pues estamos perdiendo muchísimo potencial. Son pequeñas cosas al final que si no nos fijamos en esto, luego no conseguimos, por ejemplo, ganar masa muscular, no conseguimos ganar fuerza. Y ojo, que no estoy diciendo que no sirva. Realmente sí sirve. O sea, hay un montón de técnicas. Por ejemplo, técnicas negativas, super series, técnicas de alta intensidad. Tenemos un montón de técnicas para hacer, pero siempre las recomiendo una vez tengamos controlada bien la base. Si no tenemos controlado eso, pues lo mejor que podemos hacer es empezar con 3 cosas muy básicas. Empezar con un entrenamiento con movimientos muy básicos, que empecemos controlando para que nuestros músculos se vayan adaptando, que esos movimientos vayamos progresando en peso, en repeticiones o de alguna otra forma, con un volumen moderado, tampoco hace falta excedernos en este sentido, y luego una vez tengamos todo eso, ya poco a poco iremos ganando experiencia. Pero realmente en un principio no va a hacer falta el meter todo ese tipo de técnicas. Y lo digo esto más que nada, tenía ganas de hablar de este tema porque hay mucha gente, sobre todo he visto ciertos vídeos en Instagram de gente que levanta pesos y claro, al final levantan con una cadencia muy 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 controlada, o sea, haciendo 4 segundos de bajada, hacen 1 segundo de parada en el pecho, por ejemplo, en un press de banca, luego hacen 3 segundos de subida, que realmente deberíamos de subir bastante rápido, o sea, en ese sentido, la fase concéntrica sí que digo hay que debería ser lo más rápida posible, no tiene ningún sentido hacerla lenta, pero bueno, podemos aplicar esto a otro tipo de cosas. Imaginémonos que tenemos una lesión. Bueno, pues también podríamos aplicarlo ahí, porque cuando tenemos ciertas lesiones no podemos mover tanto peso y hacer cadencias muy muy controladas, muy lentas, con muy poco peso, pues nos ayuda también a la recuperación. Llevamos un poco de sangre a la zona afectada, nos recuperamos antes y en definitiva, bueno, pues da la sensación de que estamos también entrenando, no estamos perdiendo el tiempo, por ejemplo, sentados en el sofá, que también a nivel psicológico es importante. Así que sin más, bueno, esto es lo que quería comentar un poco hoy, así muy muy resumido. Sé que quizás os quede alguna duda. Si queréis preguntarme algo relacionado con esto, lo podéis hacer en ivyamazares.com, en la sección de contactar, o si no ponéis ivyamazares.com/contactar, ahí directamente. También ya sabéis que me tenéis en redes sociales para lo que queráis. Y sin más, como digo, nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio de Lifter. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y sin más que paséis un buen día. Chao.